Buenas tardes, buenas noches y buenos días, dependiendo de la zona geográfica en la que te encuentres y estés viéndonos aquí en Hormiga TV y por El Pitazo. Agradecido por los comentarios del video anterior, nuestro primer video aquí en El Pitazo, cuando hablamos del iPhone y las posibilidades reales que tiene este smartphone y sobre todo la plataforma, el ecosistema de Apple para adaptarse muy bien a las necesidades de nosotros los consumidores venezolanos. Pero entendemos también perfectamente que en Venezuela hay una amplia, grandísima comunidad Android a la cual debemos atender y debemos darle unas recomendaciones. Fue el punto que les comenté en el video anterior y en el artículo anterior les expliqué y les comenté que íbamos a hacer referencia a las posibilidades reales o a los consejos generales que les podemos dar a la hora de que ustedes adquieran un smartphone con el sistema operativo de Google. Y este es un punto verdaderamente importante, es un punto trascendente, porque tenemos que medir dos elementos que para mí son cruciales para el consumidor venezolano. Es el presupuesto, el costo del equipo y la funcionalidad que vamos a poder tener de este dispositivo o con este dispositivo una vez adquirido. Y podemos ver en el mercado una oferta muy amplia. Hay ofertas que arrancan incluso en los $50, $60, hasta dispositivos más costosos que pueden superar la barrera de los $800, de los $1000. Obviamente entendemos que tenemos que buscar los presupuestos más bajos e ir entendiendo qué podemos adquirir y cómo podemos adquirir. No podemos decir y no podemos quitarle a ustedes la opción de adquirir un equipo de menor costo. Es decir, si su presupuesto es un presupuesto bajo, pues tenemos que visualizar qué podemos hacer con un dispositivo de estas prestaciones. En promedio, un dispositivo de $50 a $100 es un dispositivo que tiene una capacidad de almacenamiento bastante reducida, bastante limitada. Es conveniente decirles eso porque ese es un tema crucial a la hora de tener un dispositivo Android. Recordemos que Android, el objetivo principal del sistema operativo y el modelo de negocio que se desarrolló con Android es en amparo del fabricante de hardware, es en amparo de aquel fabricante asiático que necesita tener una oferta amplia de dispositivos, pero tener una alta rotación de modelos, colocar dispositivos con unas prestaciones básicas, pero producir también equipos con mejores prestaciones, ir mejorándole la tecnología al hardware para ir avanzando en prestación tecnológica con el consumidor. Pero eso, sin embargo, trae una consecuencia. El sistema operativo, cada vez que pueda actualizar la versión que usted tenga o el mismo ecosistema de Android, va a obligar que su smartphone se vaya viendo bastante limitado en sus capacidades con la medida que pasa el tiempo. Precisamente por ese punto, nosotros tenemos que tomar una decisión muy sabia. Tenemos que tener conciencia de que si no tenemos un presupuesto holgado y que tenemos que tener un equipo de 60, 50 y tantos dólares, $80, menos de $100, pues tenemos que entender que ese dispositivo tenemos que darle un uso racional de las aplicaciones con la cual vamos a trabajar. Y eso es muy importante, sobre todo para los más jóvenes, que son los que van a poder, en términos generales, los que van a utilizar un dispositivo con este costo, a este presupuesto. ¿Y qué es lo que yo les recomendaría a estos usuarios? Entiendan que tiene un equipo que tiene una capacidad de almacenamiento que va entre los 16 a los 32 GB, que su procesador es un procesador bastante limitado, que es un equipo que por su funcionalidad le va a permitir tener algunas prestaciones y algunas aplicaciones disponibles para que él funcione bien, para que él no recaliente y para que su procesamiento de información no se haga lento, no se haga limitado. Recuerden que Android le va a exigir muchísima competencia a ese smartphone, y en la medida que usted le coloque más aplicaciones y más contenido, pues más limitado va a estar. Entonces, la primera sugerencia, la primera propuesta que yo les digo a ustedes, es recomendación que les hago, es que si van a comprar un equipo de prestaciones muy básicas, no lo recarguen de aplicaciones, utilicen las más básicas. Y si dentro de las más básicas que usted va a trabajar con Instagram o va a trabajar con TikTok, tiene que tener en cuenta que estas aplicaciones, y si usted las mantiene conectadas permanentemente, le va a consumir los datos. Y si usted es un cliente prepago, pues lo que usted pueda recargar pues se le va a agotar rapidísimo, y si usted es un cliente postpago le va a dar un infarto cuando vea la facturación mensual de la cantidad de datos que estas aplicaciones consumen. Yo no les recomendaría con un dispositivo de este tipo que tengan ese tipo de aplicaciones, que son de las más comunes que tienen los usuarios hoy en día. Y quizás más de uno me va a decir: ¿cómo me vas a decir eso? Bueno, pues te lo tengo que decir si quieres que tu equipo te dure más tiempo. Sí te diría que si vas a tener una aplicación, utiliza el WhatsApp.
porque entendemos que WhatsApp es una fuente de comunicación importante que te puede permitir estar en comunicación y en contacto en cualquier circunstancia. Pero no más allá de eso, no tengas más de 5 aplicaciones disponibles, porque también tienes que entender que Google como tal va a colocarte por defecto un sinfín de aplicaciones que vienen en el paquetito del Android, y eso te va a generar mucho más capacidad de almacenamiento, te va a ocupar mucho almacenamiento, y eso obviamente te va a también a generar una limitación notoria en tu smartphone. Si tu smartphone es un poquito más elevado, si tienes un equipo más grande de 32 GB, no creas que estás muy holgado. También las prestaciones de Android, las características, las actualizaciones del sistema operativo te obligan a que tu universo de aplicaciones sea bastante reducido. No puedes tener más de 6 aplicaciones, no te recomendaría más allá de eso. Y si tienes aplicaciones para ver videos en línea como Netflix, ejemplo, pues tienes que tener muy en cuenta que el consumo de datos es una variable importante, porque los costos están subiendo y ese es un tema que tenemos que tomar en cuenta. ¿En dónde comenzamos a ver verdaderas potencialidades o verdaderos atributos en Android? En la medida que vamos subiendo la categoría de smartphone, en la medida que estamos teniendo un equipo más costoso. Cuando agarramos o adquirimos un equipo de más de $200 a $500, vamos a ver que ese almacenamiento rinde más, vamos a ver que tenemos más capacidad de utilizar aplicaciones, vamos a ver el trabajo que ha hecho el fabricante para que tengas una cámara excelente, para que tengas una buena óptica, para que tengas una buena pantalla, para que tengas algunos widgets o algunos productos especiales para ese fabricante o creado por ese fabricante, y eso pues obviamente comenzarás a ver ya algunos diferenciadores. Ya cuando subimos la categoría, cuando vamos a las categorías más costosas, los equipos más caros dentro del mundo Android, obviamente veremos una cantidad de sistemas de seguridad y una cantidad de elementos que el fabricante crea para que ese smartphone esté más protegido. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Y por qué hacen esto? Porque tenemos que entender que el fabricante de hardware tiene que cuidar muy bien el equipo tope de línea, el equipo más costoso, el equipo que le da más estatus y le da más fuerza. No quiere decir que descuiden los demás, pero obviamente los elementos de seguridad pegados o unidos a estos equipos, bueno, se compensan, la inversión hecha por ellos se compensa con el cobro o con el pago de un equipo más costoso. Los más básicos tienen serias carencias en este aspecto, y nosotros los consumidores cometemos el error garrafal de utilizar la tienda de aplicaciones de Android para comenzar a descargar cualquier cantidad de contenido, y eso es muy peligroso, muy peligroso. Si usted tiene, por ejemplo, y ese va a ser análisis para otro video, si usted ve, por ejemplo, que su smartphone tiene el almacenamiento ocupado y no le consigue la manera de justificar que ese almacenamiento esté ocupado, puede ser que su equipo haya sido clonado, y haya sido clonado significa que alguien está utilizando el almacenamiento de su smartphone para utilizarlo para otra cosa, y eso puede estar ocurriendo en su smartphone, y eso le puede estar ocurriendo a usted. ¿Por qué? Porque no tomó medidas de seguridad, y una de las medidas de seguridad primordial es no estar descargando aplicaciones a lo loco. Porque si hacemos eso, pues obviamente vamos a tener un sinfín de aplicaciones que, por más que tengas un equipo que tenga muchísima capacidad de almacenamiento, más de 100 gigas de almacenamiento, se te va a colapsar y llegará a un punto en el cual no tendrás comprensión alguna del por qué tu smartphone está colapsado. Por eso los fabricantes, a los equipos de mayor estatus o más costoso, ellos toman medidas de prevención para que ese consumidor se sostenga, se mantenga, siga comprándote un equipo de alto costo, porque a él le interesa ese tipo de consumidor. Los demás, los que no estamos en esa categoría, los que tenemos presupuestos limitados, buena parte del consumidor venezolano es así, tenemos que tomar estas consideraciones. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar nuestra inversión, tenemos que tratar de que el dinero que estemos nosotros utilizando pues nos rinda en el tiempo, y el equipo que estamos adquiriendo también nos rindan el tiempo. Y es muy importante tomar en cuenta estas consideraciones, sobre todo cuando entendemos que, por ejemplo, en tiempos de pandemia, el grupo familiar se ha visto obligado también a comprarle smartphone a los hijos para que puedan ver las clases en línea a través de Zoom, a través de WhatsApp, etcétera. Ese tipo de situaciones han ocurrido, y a los padres y representantes yo le pudiese también comentar que tomen en cuenta estas consideraciones para que sus hijos utilicen sanamente el smartphone. Ese puede ser tema para otro análisis, el tema de los niños y los smartphones, porque siento que es un tema peliagudo en el cual tenemos que generar mucha conciencia. Me gustaría comentárselo en los próximos videos. Y ya para cerrar, quisiera pedirles, por favor, que si tienen alguna sugerencia, quieren proponer algún tema para que conversemos y lo hablemos aquí en Hormiga TV y en El Pitazo, pues díganlo y perfectamente lo haremos. Estamos súper complacidos de hacerlo, y recuerden que para Hormiga TV y para El Pitazo la información es poder, y nosotros queremos que tú tengas el poder.